Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ya he visto que lo que he colgado el video el día viernes son punteros, cariño, me sorprende, bisonte, me sorprendes, mi querido Tauro. Ya estoy lo que es en Barcelona, ¿vale? Te saludo desde la madre patria, desde España. Ya estoy en Barcelona, por eso que ahora entrego y voy a entregar lo que es los videos más seguidos, más continuamente, mi querido bisonte. Richard, ¿y qué has traído de Perú? La buena cumbia, cariño, la buena cumbia. Ahora soy fans de la cumbia. Hay una música, bisonte, hay una música que creo que es de Armonía 10 que se llama Pendejerete. Ay, mira, te lo canto. Vamos a empezar bien, bisonte. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si se lo daba? Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Ay, por Dios, cariño, me veo bailando ahí la cumbia. Y con esta calor de Barcelona, he traído la buena cumbia. Desde hoy voy a ser fans. Les voy a tener un mes cantando cumbia. Ya está, bisonte. Muy bien, cariño. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. ¿Vale, cariño? Vamos a ver, corazón, ¿qué nos quieren decir el cuenco tibetano para ustedes? Empezamos, cariño. Muy bien, Tauro. Hay algo muy curioso que ha sucedido cuando yo he hecho lo que es la tercera campanada, bisonte. Yo he sentido como que una sombra se acerca. He sentido esto. Y automáticamente he visto la imagen. No te podría decir si es mujer o es hombre, pero tenía los ojitos como un poco rasgados, chinitos como el mío, ¿vale? O los ojos pequeñitos. Tauro. Siento que podría ser algún familiar. Y luego he escuchado algo, pero no te podría decir qué ha sido. Por eso que moví la cabeza un poco. El otro mensaje también, mi querido Tauro. No sé si vosotros conocen o han visto lo que es en las películas, esos pozos de agua que están hechos con ladrillos, ¿no? Con tocho de ladrillo y que es profundo. Pero dentro de ese pozo de agua estaba vacío, ¿vale? Es como que tú estabas dentro de ese pozo de agua, bisonte. Entonces, siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes quizás hay algo que superar, lo que es en la parte de los sentimientos, porque recuerda que el agua es sentimientos y ese pozo pues es como si fuera tu cárcel, bisonte. Siento que hay algo que tú tienes que perdonar. Siento que hay algo que tú tienes que arreglar, bisonte. Y he visto mucha luz. Es como que
Es como que la magia está rodeando tu vida, pero para bien, no es para mal. O que simplemente hay seres de luz que te están acompañando. Hay seres de luz que quieren que tú reacciones. ¿Qué me quieren decir con esto, mi bisonte? Que quizás hay un resentimiento en tu vida, Tauro. Un resentimiento que tú tienes que corregir, que tú tienes que solucionar, mi querido bisonte. Eso es lo que yo he visto, ¿vale? Lo siento, Tauro, hace mucha calor. Voy a poner el aire. No quería poner el aire, pero la humedad. Ha llovido un poco y aumenta mucha humedad. Vamos a ver, cariño, signos, mi querido bisonte. Signos, 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 Tauro. Me sale el mago, la magia, mira. Aries. Me sale otra vez Aries. Hay dos cartas que se miran, Tauro. ¿Tienes algún tipo de problema o resentimiento con tus padres, bisonte? O la pareja también puede ser, ¿vale? Es importante que vosotros hablen. Y si tú de repente me dices, Richard, es cierto, yo he tenido lo que es un resentimiento con mis padres, pero en estos momentos ya no están en esta tierra, una oración. Porque hay dos cartas que se buscan, bisonte. Me sale Cáncer. Otra vez Cáncer, la familia, Tauro, la familia. La carta de Cáncer está relacionada y la luna con la familia. O tú estás teniendo problemas con tu pareja actualmente y esto se puede resolver ya, pero puede ser que el orgullo, deja de ser cabezota, bisonte, tú sabes que yo te quiero, deja de ser cabezota. O tienes que perdonar o zanjar algo con la familia. Libra, un hito más, Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido bisonte, vamos a ver qué me quieren decir, Tauro. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Mira, justo ayer la letra M o W, la letra J, la letra Y, la letra W o M. Justo ayer, mi querido bisonte, yo estaba hablando con mi madre y justo toqué un tema, ¿no? Porque también hasta en las mejores familias, cariño, hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, yo lo hice un comentario como diciendo, yo vengo repitiendo cuántas veces en las lecturas, que ya parezco disco rayado, que si tú no tienes paz en tu corazón, que si tú no sueltas algo, que si tú no perdonas, cuando digo paz en tu corazón, fuera rencores, fuera resentimientos, fuera envidia, si tú tienes todo esto en tu corazón, cariño, lamentablemente las cosas te van a ir mal, tanto lo que es en el amor, tanto lo que es en el trabajo, con tu familia, porque estás vibrando mal. Y muchas veces yo veo en los comentarios y dicen, yo jamás voy a perdonar a ese hombre, yo jamás voy a perdonar a esa mujer, o a tu madre, a tu padre, porque ellos se han portado mal. Y vives con ese resentimiento, bisonte. Por eso que luego te pasa lo que te pasa, o nos pasa lo que nos pasa, bisonte. Pero cuando uno suelta todo eso, Tauro, todo se pone en armonía. Ya no lo hagas por ellos. Si tanto ira tienes por ellos, hazlo por ti. Libérate. Tu templo tiene que estar libre de mala energía. Tu templo tiene que estar en paz. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu casa, bisonte. Solo como consejo. Tú haz lo que quieras. Solo como consejo. Pero así funcionan las energías. Por eso que luego cuando me preguntan, Richard, ¿Pepe Lucho va a volver? ¿La Lupe va a volver? Las cartas me dicen que sí. Richard ha pasado 3 meses y no ha vuelto este desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? Porque tú estás vibrando mal. Porque tú tienes un resentimiento. ¿Quién quiere acercarse a una persona que tiene ira o odio en su corazón? Nadie quiere acercarse a una persona, ni yo. Estuviera loco para acercarme si tú de repente pues tienes un mal concepto de mí, bisonte. Entonces tienes que cambiar. Si quieres recuperar. Si tú me dices, Richard, yo no lo quiero ni ver, yo no quiero recuperarlo. Pues entonces, cariño, suelta esa ira, suelta ese resentimiento. Porque si no vas a vivir amargada y amargado y vas a quedar como la vieja del muelle de San Blas.
¿vale? Esa música de Maná que me encanta mucho, cariño. Vieja, arrugada y fracasada. Así vas a quedar. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, mi bisonte. Tú sabes que yo te quiero, cariño. Sois mis consentidos. A ver, carta guía, carta consejo. Me sale la carta del Rey de Espadas, cariño. A veces los mandatarios, ¿vale? Hay mandatarios buenos y malos también. Es esto. El presidente, el rey, a veces tienen que tomar decisiones con cabeza fría. Entonces, aquí, la carta del Rey de Espadas, si te das cuenta, hay un personaje que está sentado, hay una luz que le ilumina, pero tiene que tomar una decisión. Pero no una decisión precipitada, no una decisión que te arrastre por la ira. Richard, la Lupe me ha dicho esto. Ahora mismo voy y voy a contar todos sus secretos que yo sé. No puedes actuar así. Richard, mi pareja me ha hecho esto, pues ahora le voy a echar a la calle, voy a quemar su ropa. Y no me digan que no lo hacen. Porque yo, cariño, vengo de Latinoamérica, vengo de Perú, yo soy de pueblo, yo soy de barrio. Y yo he visto a mis vecinas que cuando discuten con el marido, le queman la ropa, cariño. No hagan eso. Porque luego se reconcilian y tú tienes que estar comprando la ropa para tu papi o para tu mami. No hagan eso. No actúen por impulso. Este mensaje que yo te digo, bisonte, llévalo en tu trabajo, con tu familia, con tu entorno. Siempre cabeza fría. Respira. Respira. Quédate un poquito sentadito. Come un helado para que te refresques. O date un baño de agua fría, cariño. Respira antes de tomar una decisión precipitada. Porque esta carta te dice, tómate las cosas con calma, bisonte. Tómate las cosas con calma. Actúa con inteligencia. O recurre a personas que pueden tomar una decisión de una forma lógica. Vamos a suponer, Tauro, que tú tienes un problema legal, ¿vale? O discutes con una persona. No, ahora la gente, cariño, se ha vuelto un poco mala. Todo quieren sacar dinero. No vaya a ser que luego, cariño, vale, vamos a suponer que tú has descubierto que tu hombre o tu mujer está con otro, con otra, y tú vas y lo encaras. Y esta mujer te dice, es más víbora que tú y que yo, cariño. Y te dice, ¿tú tienes pruebas? No, a mí me ha contado mi amiga, la Lupe, ¿vale? Me ha contado mi amiga, cariño. Patricia me ha contado. Y esta mujer que es más zorra y más zorro que tú, te dice, no tienes prueba, pues ahora vas a pagar mi honra, porque encima van de dignas. Luego que se lo han comido todo, encima van de dignas. Ahora me vas a pagar mi honra. Richard, pero yo a mí me han dicho, yo lo he visto, es cierto que no he tomado una foto, pero no tienes pruebas. Bisonte. Y tienes que pagar la honra de la Virgen. Luego que se la ha comido todo el pueblo, cariño. Por eso te digo, tienes que actuar con inteligencia, con cabeza fría. En el trabajo también. No actúes por impulso, cariño, porque tú puedes perder mucho, Tauro. Esta carta te dice, cabeza fría, mi bisonte, porque si no vas a tener que pagar la honra de la Virgen. Ay, Dios mío. Vamos a continuar, Tauro. ¿Qué me quiere decir el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Siento, Tauro, que tú estás pasando en estos momentos por una discusión o por un malentendido, y en estos momentos es como que no tienes contacto con él o con ella, pero ambos se extrañan. Ambos se piensan, ¿ves? Mira, si tú actúas por impulso, porque aquí te dice tranquilo, Tauro, lo único que vas a lograr es que la persona que te interesa se aleje de ti, ¿ves? Es que la persona que te interesa simplemente, cariño, se aparte de tu vida, bisonte. O que nadie te crea. Si esto lo llevamos lo que es en la parte laboral o cualquier problema, porque no todo tiene que ser amor. La carta del 7 de espadas. Pero si tú, cariño, actúas con inteligencia, tenlo por seguro que ese hombre o esa mujer va a decir, no, mi Tauro vale oro.
Yo quiero esos cuernos. Yo quiero ese solomillo, cariño. Yo quiero ese bacon. Ese bacon. El bacon lo sacan del cerdo, Richard. Ay, por Dios. Reacciona. Yo quiero esa butifarra. Ya está, cariño. Porque aquí hay una persona que viene a tus brazos. ¿Ves, Tauro? Entonces, mi querido bisonte, actúa con cabeza fría. Para que todo el mundo esté lo que es a tu favor. Para que tu hombre esté a tu favor. Para que tu entorno esté a tu favor. Controla tus impulsos, mi querido bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver qué mensaje te quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Es una semana que tienes que controlarte. Dice, armonía del espacio, más claro no puede ser. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas y baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital, mi querido bisonte. Entonces, cuando te dice esto, vacía tus armarios, cariño. ¿Qué te está diciendo, cariño? Tienes que botar todo lo viejo. Malos recuerdos, malos hábitos, resentimientos, libérate de esa carga. Y el otro punto, Tauro, recuerda que esto que tú ves aquí es tu templo. Tú no puedes estar en una casa, cariño, que hay desorden. Tú no puedes estar en un lugar, cariño, en la cual yo qué sé, por aquí hay un plato sucio, la escoba, el trapeador. Richard, es que estoy deprimida, estoy deprimido. Te entiendo, pero tienes que empezar a poner orden. Porque aunque uno tiene problemas, aunque muchas veces no tenemos ni para comer, no hay nada, cariño, más poderoso que llegar a tu casa y tener paz. Pero si tú tienes una casa, cariño, que no puedes ni caminar, ¿qué paz vas a tener? Por eso te dice, haz una limpieza, pasa palo santo, incienso, cariño, pon una música de relajación, haz que la energía de tu ambiente cambie. Porque siento, mi querido bisonte, que muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, no quiero estar en casa. Esa casa me echa. Es como que hay mala energía. Me desespera estar en casa. Prefiero estar en la calle caminando. Cariño, algo está pasando porque tu casa es tu templo. Entonces, haz una limpieza espiritual. Compra palo santo, compra incienso, cariño. Haz una oración. Abre las ventanas, abre las puertas, echa sal para que se purifique. Y así vas a tener armonía, mi bisonte. Vamos a continuar, cariño. La lectura no solamente para decirte, ay, Pepe Lucho te está pensando, Pepe Lucho viene por ti. No, sino también para que tú te encuentres. A ver, vamos a ver las características. Se me pasó el tiempo, bisonte. A ver. La carta del 2 de copas. Viene una reconciliación, o solteros y solteras, muy pronto vas a encontrar al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida. Esta persona puede ser, cariño, de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay un contraste de piel. Puede ser que tú seas más blanco, más blanca, la otra persona más morenito, más morenita, o de repente son de diferentes nacionalidades. La carta del 8 de espadas. Tú sientes o presientes que existe una persona que te oculta algo. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Muy pronto esta persona, cariño, te lo dirá todo. Actúa con prudencia. Esta persona puede ser, cariño, de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Están en un lugar donde el clima es agradable, ni frío ni calor. La carta del 3 de bastos. Muchas personas te extrañan. No solamente Pepe Lucho, la Lupe. Muchas personas quieren tener contacto contigo. Que no te llame la atención que una persona que está en la distancia, especialmente de elemento fuego, se ponga en contacto contigo a través de las redes sociales. Surprise, ya me lo contarás. Te quiero, bisonte. Un besito, cariño, ¿vale?
Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, me encanta, cariño. Vamos a cantarlo otra vez. Tauro. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. Ay, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si se lo daba? Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Ay, cariño, por Dios, desde hoy me encanta la cumbia. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.